Es una persona que dice que en su momento, producto de un mal comportamiento de largo plazo fumando, se había intoxicado, había degenerado su patología de cáncer de pulmón, y que la gente de Friendship, que estaba cerca de él, producto de una relación que tenía a través de la radiocomunicación, le había ofrecido una sanación, y él se había embarcado a Friendship cuando ya estaba muy mal y se había sanado cáncer. El gran problema que hay es que en todas las oportunidades que nosotros le hemos pedido que compruebe que él tenía cáncer, se ha negado sistemáticamente. Y también, no solamente eso, nunca ha permitido que se le haga un examen, un chequeo nuevo a su condición física para ver si efectivamente hubo un cáncer ahí o era otra cosa, porque también es muy posible que a este paciente le hayan dado un mal diagnóstico, le hayan hecho creer que tenía cáncer y nunca lo pudieron arreglar. No solamente estuvo en mi casa, en el cual compartimos un almuerzo, y los padres venían con unas monjas de hospital clínico de la Universidad Católica. Y el instrumento que traen solo examen, ¿no quieren ver? Y lo puso sobre la mesa. Y yo digo a mi hermana, esto vale oro. Y nos miramos. Ahora yo no soy médico, yo soy ingeniero, pero salía claramente declarado un cáncer